Amén. Gracias, hermano. Bendecimos al Señor, hermanos, en esta noche por poder estar juntos, por poder estar reunidos, por este medio que el Señor mismo ha provisto para su iglesia en este tiempo, para permanecer conectados al Señor primeramente y también en comunión unos con otros. Como decía nuestro hermano Hugo, bendecimos al Señor por este medio que nos permite poder vernos, poder comunicarnos, poder seguir escuchando la palabra del Señor, que es tan necesaria, tan saludable para nuestra vida, para nuestro caminar. La palabra del Señor tiene el propósito de llevarnos a Cristo, de que nuestra vida se funda con Cristo. Y creo que es el propósito principal de este ministerio, que el Señor nos ayude, nos socorra, para siempre hablar de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la carga, al gobierno, a la dirección que el Espíritu Santo está dando en este tiempo. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que en este tiempo se han dispuesto para ministrar la palabra también, hermano. Siempre tienen que estar en nuestras oraciones. Quisiera invitarlos, mis queridos hermanos, que me acompañen a la carta de Pablo a Tito. La carta de Pablo a nuestro hermano Tito. Vamos a leer desde el capítulo 2, verso 11 en adelante. Tito está justo después de Timoteo y antes de Filemón. Una carta bien chiquitita que a veces la podemos pasar por alto. Capítulo 2 de esta carta de Pablo a Tito, en el verso 11. Vamos a leer hasta el 14. En el nombre del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta ahí, mis hermanos. Entonces leímos Tito, capítulo 2, versículo 11 hasta el 14. Hay algunos aspectos importantes que son generales antes de poder abordar algo más específico dentro de estos versículos que acabamos de leer. Lo primero que quisiera mencionar es el destinatario. Ya sabemos que el destinatario de esta carta es Tito, era griego, y Pablo tiene varias expresiones para referirse a nuestro hermano Tito. En ciertas oportunidades lo llama como el hijo, su hermano, su compañero, también su colaborador. De seguro Tito fue fruto del ministerio que Pablo desarrolló entre los gentiles. Tito siempre está presente en los viajes de Pablo y es un fiel colaborador en la obra de este ministerio que desarrolló el apóstol. Ayudó a Pablo a recoger las ofrendas, se menciona allí en 2 Corintios. También se encontró con Pablo en Troas y le informó acerca de lo que ocurría en Corintio. Fue también quien llevó la segunda carta a los Corintios. Era un fiel ayudante de nuestro querido apóstol Pablo. Y en el capítulo 1 de esta misma carta, en el verso 5, se nos describe un poco el contexto que engloba esta carta. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, podemos entender de este pasaje, básicamente que Pablo entonces dejó en Creta a Tito para que organizara la iglesia, hasta que Pablo entonces pudiese enviar a Tíquico y a Artemas, y eso lo podemos ver en el verso 12 del capítulo 3, dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis,
porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces Tito estaba establecido en Creta durante un periodo provisorio, mientras Pablo enviaba a Tíquico y Artemas para que se hiciesen cargo de la obra allí en Creta. Pero en el entretanto, Pablo dejó un encargo en Tito para que ordenara a la iglesia, para que exhortara a los hermanos, para que enseñara la sana doctrina. Y es lo que principalmente vamos a encontrar en el contenido de esta carta. Ya se nos describe el carácter que estaba presente en los cretenses. En el versículo 12 del capítulo 1, hay un testimonio que da uno de los propios profetas de aquel tiempo. Dice, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Es decir, no eran de un carácter muy afable, muy fácil de tratar estos hermanos cretenses. Y es a este contexto entonces que Pablo envía a nuestro hermano Tito. Había un evidente descrédito o una evidente inconsecuencia en la congregación entre lo que la doctrina enseñaba, entre lo que la palabra se exhortaba y la vida que los hermanos llevaban en aquel entonces. Entonces, otro aspecto importante es que los hermanos sufrían en dos áreas. Por un lado, por parte de los judaizantes que se mezclaban entre los hermanos y que generaban esta mezcla entre la ley y la gracia. Y por otra parte, otro peligro latente eran hermanos quienes abusaban de la gracia de Dios, quienes vivían con libertinaje, como dice por allí, y convertían esta gracia de Dios en libertinaje precisamente. Entonces este es un poquito el contexto, hermano, de esta carta que quisiera describir bien brevemente. Dentro de este contexto es que hay un énfasis principal. Este énfasis principal que encontramos en esta carta de Pablo a Tito tiene relación con las buenas obras. Hay varias menciones que yo destaqué y que usted posteriormente puede leer. Es una carta bien breve. Y esta expresión buenas obras se repite reiteradas veces. En todos los capítulos y reiteradas veces en varios versículos está presente esta expresión, buenas obras. Entonces el énfasis de esta carta es que los hermanos habían sido salvos por gracia. Y esto de ser salvo por gracia implica ser salvos para buenas obras. Ser salvos para manifestar la realidad del mensaje del Evangelio, mediante una vida transformada, una vida regenerada, una vida fructífera, una vida sana. Es una expresión que también se repite en esta carta. Sanos en la fe. Una vida sana que surge o que brota como fruto de la predicación de la sana doctrina, que es otro de los énfasis que está presente también en esta carta. Entonces, la sana doctrina, la predicación de la sana doctrina genera vidas cristianas sanas, vidas cristianas fructíferas, que vive vidas cristianas que armonizan, que van acorde al llamamiento, al evangelio, a la palabra del Señor. Y en el contexto más inmediato de los pasajes que acabamos de leer, desde el verso 11 hasta el 14, encontramos precisamente este énfasis. Pablo creía firmemente que la doctrina, esta sana doctrina, debía expresarse en la vida de los hermanos, mediante una vida sana, una vida armoniosa, una vida que concuerda con el llamamiento. Y es por eso que Pablo, entonces, a través de Tito, tenía algo que decirle a los hermanos, principalmente a 4 grupos: a los ancianos no en cuanto a la labor ministerial de pastor, sino a los ancianos en cuanto a la edad, ¿sí? Ancianos hombres, ancianas mujeres, a los jóvenes y a los siervos. Estoy citando los versículos anteriores a la sección que acabamos de leer, desde el verso 1 del capítulo 2 hasta el verso 10. Encontramos que a los ancianos hombres se les
encarga que sean sobrios, que sean serios, que sean prudentes, que sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. A las ancianas mujeres se les exhorta a que sean de buen comportamiento, como conviene a personas consagradas al Señor, que sean reverentes, que eviten las bebidas, los escándalos, que enseñen cosas buenas, que enseñen a las mujeres más jóvenes a ser buenas esposas y buenas madres, a amar a sus hijos. A los jóvenes, por otra parte, se les exhorta a ejercitar el dominio propio, a ser ejemplos de vida ante todos quienes están a su alrededor. Y a los siervos, finalmente, se les encarga a obedecer a sus amos, a ser diligentes, a ser fieles, a no ser respondones, ¿cierto? A no contradecir, a no hurtar, a no robar. Entonces vemos claramente este énfasis. La sana doctrina, la predicación de la palabra produce o debiese producir vidas sanas, vidas consagradas, vidas devotas, vidas piadosas, vidas que armonizan, que concuerdan con el anuncio del Evangelio, con la predicación del Evangelio. Y es en este contexto, hermano, de esta demanda de vivir una vida justa, de vivir una vida santa, de vivir una vida en armonía con nuestro llamamiento, es que encontramos el verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta palabra porque, que en el griego es gar, sugiere que aquí se encuentra el fundamento, la base sobre la cual se establecen estas demandas de Dios para la vida de la iglesia. Este porque nos anuncia el fundamento sobre lo cual el Señor demanda una vida santa, una vida acorde a la palabra del Evangelio, una vida acorde a lo que Pablo está anunciando con respecto a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos. Y el fundamento de esta demanda es la gracia de Dios. Está allí, usted lo puede ver, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Quisiera destacar tres aspectos de esta gracia de Dios, que es el fundamento de nuestra vida piadosa, de nuestra vida de devoción a Dios. El primer aspecto que se nos menciona aquí es que esta gracia de Dios se nos ha manifestado. Esta gracia se nos ha manifestado. Y la expresión literal es que esta gracia se ha dejado ver ante todos los hombres. Se apareció ante todos. Esta gracia nos trae la vida divina. Esta gracia no es sino nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta gracia de Dios es la persona misma de nuestro Señor bendito, quien se nos ha manifestado plenamente ante todos espectadores, ante todos nosotros. Cristo ha sido manifestado de forma evidente, de forma palpable, de forma clara, de forma prístina. El Señor se ha manifestado en nuestra vida. La gracia de Dios se nos ha manifestado. Y esta gracia, esta vida, ilumina. El verbo que se utiliza aquí para manifestar es el verbo epifaino, que significa brillar desde arriba. Esta expresión manifestar es epifaino, que significa, vuelvo a decir, brillar desde arriba. Es la misma raíz para la palabra epifanía, que se utiliza para referirse a la segunda venida de Cristo. Entonces, esta gracia de Dios se nos ha manifestado como un resplandor, como un brillo, como una luz desde el cielo,
Todos nosotros estábamos asentados en tinieblas, viviendo en oscuridad, viviendo bajo las sombras. Pero la luz de Dios se nos ha manifestado. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, tiene otra expresión que es bastante interesante con respecto a esto. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta gracia de Dios, que en el fondo es la vida de Dios que se nos ha manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, trae consigo también la luz de Dios para iluminar nuestras tinieblas, para iluminar nuestra realidad. Nosotros somos aquel pueblo que estaba sentado en tinieblas, cuya luz de Dios resplandeció, como ese cántico que está basado en el Evangelio de Lucas, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, ¿cierto? Nosotros somos aquellos que estábamos en tinieblas, en prisiones de esclavitud, mas la gracia de Dios, más la vida de Dios se nos ha manifestado. La luz de Dios ha resplandecido sobre nuestras tinieblas. La gracia de Dios se nos ha manifestado. La segunda expresión referente a la gracia de Dios es la expresión que viene a continuación. Se nos ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pablo llama aquí la gracia salvífica, que en el griego es soterios, de donde viene la palabra soteriología, ¿cierto? Que son los estudios o la palabra con respecto a la salvación. Y esta gracia de Dios que se nos ha manifestado en la persona de Cristo Jesús no es para condenación, sino que es para salvación a todos los hombres. Es una gracia que está dispuesta, que se ofrece abiertamente para todos, sin exclusión, sin excepción, sin distinción. Mas no todos la reciben. Esto no quiere decir que al estar dispuesta para todos, todos los hombres serán salvos, sino aquellos que reciben esta gracia, aquellos que corresponden, aquellos que responden a Dios por su propia gracia, entonces pueden disfrutar de esta vida y de esta luz de Dios en sus vidas. Aquellos que aborreciendo las tinieblas, aman la luz, por la obra de Dios en el corazón, pueden entonces disfrutar de esta bendita gracia. Esta misma carta, pero en el capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra realidad antes de que la gracia de Dios se nos manifestase en la persona de Cristo Jesús. Todos nosotros estábamos sumidos en tinieblas, esclavos de nuestros deleites, de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos pecaminosos. Pero bendito pero de Dios, en el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, para que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la obra que Él ha hecho en nuestros corazones para salvación, porque antes éramos, mas ahora somos hijos de Dios. La vida de Dios está en nosotros. La gracia de Dios se nos ha manifestado. La luz del Señor ha resplandecido en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Y la tercera expresión, hermano, está en el verso 12. Enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo veamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es, creo yo, uno de los versículos principales de esta sección. Esta gracia de Dios que nos enseña. Y es el título que yo puse a este compartir. La gracia como maestro, la gracia como pedagogo. Esta gracia que nos invita, que nos impulsa, que nos levanta, que nos lleva, que nos enseña. No es una gracia que nos desocupa, no es una gracia
que nos deja ociosos, no es una gracia que nos deja libre para que hagamos lo que queramos. No, la gracia de Dios que se nos ha manifestado en la persona de Cristo Jesús, la verdadera gracia de Dios que Pedro cita en sus cartas, es esta gracia de Dios que nos enseña que nos enseña tres aspectos, hermano. Esta gracia, como decía, de Dios que nos ilumina, nos corrige, nos enseña, nos educa en tres aspectos principales que se mencionan aquí. Tres lecciones fundamentales. Lo vamos a resumir de la siguiente manera. Estos tres aspectos tienen relación con renunciar, con la santidad y con una constante expectación, con un constante anhelo por la venida de nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios que se nos ha manifestado nos enseña tres cosas. Verso 12, primer aspecto, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Este primer aspecto de la gracia de Dios que nos enseña tiene relación con el pasado. La gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios nos educa, nos corrige para que renunciemos a nuestro pasado, a esa antigua vida de la cual leíamos en el capítulo 3, verso 3, lo que éramos antes, en otro tiempo. La gracia de Dios nos enseña, nos lleva, Cristo mismo nos lleva a renunciar a nuestro pasado pecaminoso, a decir no a la impiedad, a decir no a la falta de reverencia y amor a Dios, a decir no a las pasiones, a nuestras concupiscencias mundanas, a nuestros deseos mundanos, antiguos, añejos, pasados. Esta gracia de Dios nos enseña que debemos renunciar a todo lo antiguo, a todo lo pasajero, a todo lo que Cristo llevó a la cruz. Bendita gracia del Señor, hermano. Primer aspecto. La gracia de Dios nos enseña a terminar con el pasado, a renunciar a la vida vieja, a lo añejo, a despojarnos de como quien se despoja de harapos inmundos, de vestiduras viejas, rotas, a despojarnos del viejo hombre, a renunciar a lo oculto, a renunciar a lo vergonzoso, a renunciar a toda tiniebla que aún pudiese estar presente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Ese es el primer aspecto. Un segundo aspecto dice que esta gracia nos enseña, segunda parte de este versículo, nos enseña que debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. En un aspecto negativo nos enseña a renunciar, pero en un aspecto positivo, en el presente, nos enseña a vivir en este siglo. Esta gracia de Dios nos invita y nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Nos invita a vivir en este tiempo, en el presente, en la medida que estamos en esta constante tensión, ¿cierto? Expectante de la venida del Señor, nos lleva a vivir una vida santa porque Él es santo. Ahora el fundamento para vivir este tiempo presente, sobria, justa y piadosamente, lo encontramos claramente en el verso 14, hablando con respecto a nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué nos dice Pablo con respecto a nuestro Señor Jesucristo? Que Él se dio a sí mismo por nosotros con un propósito, con un fin, con un objetivo muy claro, para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio
y que este pueblo propio sea celoso de buenas obras. 3 aspectos nuevamente. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Entonces, hermanos, haciendo un recuento, esta gracia de Dios nos enseña a terminar con el pasado, a renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, a toda tiniebla, a todo estigma. Pero por otra parte, en el presente, nos enseña a vivir en este siglo de forma sobria, justa y piadosa. Pero el fundamento para poder vivir esa vida, o la motivación para poder vivir ese estilo de vida, es que Cristo se dio a sí mismo para que usted y yo vivamos esa vida. Para que usted y yo fuésemos redimidos de toda iniquidad. Esto significa que el Señor nos libró de una vez por todas, de una vez y para siempre, de toda esclavitud del pecado, pagando el precio y adquiriendo para sí un pueblo. Su vida, mi vida, le pertenece al Señor. Nosotros hemos sido redimidos. Tú y yo estábamos en un mercado de esclavos. Éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Como dice Pablo a los Efesios, seguíamos la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual operaba en los hijos de desobediencia, y allí estábamos nosotros. Nosotros contábamos dentro de aquellos hijos de desobediencia que seguíamos la corriente de este mundo. Pero el Señor puso un precio a tu alma y a mi alma, y ese precio era su vida misma. Y Él pagó, Él se entregó, Él se dio a sí mismo por ti y por mí, para comprar tu vida, para comprar mi vida, para que fuésemos suyos para siempre. Redimir significa esto, hermano, poner en libertad a un cautivo mediante el pago de un rescate. Y este pago por el rescate de tu alma y de mi alma fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos compró con oro o con plata, con piedras preciosas, sino que nos compró con la bendita sangre de su Hijo eterno. Bendito sea nuestro Dios, bendita sea la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todo aquel que cree. Primer aspecto, entonces, hermano, dentro de este paréntesis, es que Él se dio a sí mismo para rescatarnos de toda iniquidad. Un segundo aspecto, Él se dio a sí mismo para purificar para sí un pueblo para sí, un pueblo propio, un pueblo que le pertenezca solo a Él, su especial tesoro, un pueblo dentro de todos los pueblos de la tierra. El Señor compró un pueblo para sí. Y esto también lo hace mediante su sangre. Entonces no basta con sacar, por decirlo así, hermanos, a la cárcel a aquel que estaba esclavo del pecado, sino que también es necesario limpiarlo, purificarlo de toda mancha, de toda transgresión, puesto que aún el poder del pecado está anidado en el alma, en lo más profundo del corazón de aquel que ha sido redimido, aquel que ha puesto su fe en Dios. El Señor tiene que hacer entonces una obra de purificación, una obra de santificación. Y Él se dio para purificar para sí un pueblo. El Señor se entregó para que tú y yo fuésemos santificados en Él para siempre. El Señor puede santificar, puede purificar. Y de hecho la Escritura dice que lo hizo con una sola ofrenda, con un solo sacrificio. Hizo perfectos a los santificados. Y esa obra está siendo traspasada a nosotros por medio del trabajo de la cruz, de la operación de la cruz, de la predicación de la palabra y del poder del Espíritu en este tiempo. Y el tercer aspecto que se menciona aquí es que Él se dio a sí mismo para obtener un pueblo celoso de buenas obras. Y dijimos que era uno de los principales énfasis de esta carta de Pablo a Tito. Este pueblo, dice la expresión literal, que está anhelando obrar el bien.
anhelando obrar el bien. El Señor transformó nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. El Señor derramó su amor en nosotros y preparó sus obras para que anduviésemos en ellas. Y las expresiones que acompañan a la palabra buenas obras en esta carta son, por ejemplo, esta invitación a estar dispuestos a toda buena obra, a procurar ocuparse en buenas obras. Una invitación a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad en medio de la congregación, a ser ejemplo de buenas obras. Es decir, el Señor purificó un pueblo para sí, para que este pueblo sea celoso de buenas obras, para que este pueblo manifieste las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un llamamiento santo, un llamamiento bendito sobre la iglesia en este tiempo, a manifestar las virtudes del Señor, a expresar esta multiforme sabiduría, esta multiforme gracia de Dios que se nos ha manifestado, las virtudes de Cristo, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestra vida misma, no solamente con nuestro testimonio que podamos declarar, sino con obras, con poder, con manifestación del Espíritu, hermano, en este tiempo. El Señor se dio a sí mismo para adquirir para sí un pueblo que viva para Él, por el cual pueda el Señor manifestar su reino a esta tierra. Dentro de todos los pueblos, el Señor apartó para sí a la iglesia, su pueblo, para manifestar en Él su testimonio, para que seamos testigos de Él, para hacer luz a las naciones, para hacer luz de este mundo, hermanos. Es bendito el llamamiento que está sobre nosotros. Entonces es bastante interesante esta expresión, hermano, que estamos destacando de este versículo 14. Veíamos que el testimonio que había con respecto a los cretenses era que ellos eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este era el testimonio de los cretenses. Pero el Señor llamó para sí de entre los cretenses a un pueblo que Él purificó para que manifieste su carácter, quién es Él, sus virtudes, sus benditas virtudes, su mansedumbre, su justicia, su santidad, su templanza, su rectitud. ¿Y qué podemos decir, hermanos, con respecto a nuestro tiempo? Nosotros estamos en este país, ¿cierto? Estamos en Chile, mas el Señor de entre este país ha llamado para sí un pueblo. Nosotros somos de un pueblo celestial. No nos confundamos, hermanos. Que nuestra mirada no se quite, no se aparte de la sana doctrina, de la palabra que una vez ha sido predicada y que hermanos constantemente nos recuerdan. Nosotros no somos de este mundo, estamos en Chile. En alguna medida decimos que somos chilenos, mas nuestro corazón y nuestra patria están en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. ¿Y qué podemos decir de los chilenos, hermanos? Ya que estamos aquí, crecimos aquí, aprendimos la cultura de este país. Leí algunos estudios que describían el carácter actual de la sociedad chilena. Es una sociedad profundamente polarizada, secularizada, anárquica, rebelde. ¿Cómo son los chilenos, hermanos? Mentirosos, flojos, buenos para sacar la vuelta. Cosa de ver las empresas, los trabajos. El chileno es bueno para sacar la vuelta, se la busca, se la rebusca para sacar la vuelta. Es bueno para perder el tiempo, es bueno para decir groserías, para decir garabatos. Es bueno para comer el chileno. Siempre nos reunimos en torno a un plato de comida. Impuntual. Siempre impuntual. La sociedad chilena está profundamente erotizada.
en sus vestimentas, en sus costumbres. Hay otro estudio que habla en cuanto a al gran porcentaje de infidelidad presente en la sociedad chilena. Los chilenos, en general, presentan un gran índice de infidelidad en cuanto al matrimonio. Ansiosos, otro estudio que leía por ahí, que dentro de Latinoamérica, Chile es uno de los países que ha enfrentado este periodo de pandemia con mayor ansiedad. Consumistas. Veíamos hoy día, no sé si fue hoy día o ayer, que se abrió una tienda en Independencia, una vez que fue retirado el toque de queda, ¿cierto? O la cuarentena, y una avalancha de gente entrando a esta tienda para comprar desesperados por obtener no sé qué cosa. Envidiosos, arribistas, profundamente hedonistas, autosuficientes. Y uno de los valores que más se esgrime dentro de esta sociedad es el poder o el logro. Estas son las características que describen a los chilenos en este tiempo. Mas el Señor se dio a sí mismo para que de entre los chilenos hubiese un pueblo apartado, un pueblo que Él escogió, un pueblo distinto, un pueblo con costumbres distintas, un pueblo con hábitos distintos, un pueblo que se rija bajo principios morales distintos, que manifiesten las virtudes de aquel que los llamó de aquella tiniebla a su luz admirable. Es esta la vida que el Señor nos está llamando a vivir en este tiempo. Muchas veces nosotros esgrimimos este tipo de argumentos, es que así somos, así son los chilenos, no tan solo eso, sino que así era mi papá, así soy yo, ¿cierto? Yo tengo esta conducta, tengo este carácter porque así lo aprendí de mi papá. Y de hecho la psicología misma justifica nuestras conductas perversas y tergiversadas y nuestros trastornos de personalidad y de ánimo de acuerdo a nuestra historia. Dice, el niño es así, o el joven es así, o este hombre es así porque su padre fue así, o porque se crió en un ambiente tal o cual. Pero hermanos amados, la palabra del Señor nos dice que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Nueva creación. Las cosas viejas, las cosas que heredamos, las maldiciones, los estigmas que heredamos de nuestros padres, de la cultura, del entorno en el cual crecimos, han quedado atrás. Las cosas viejas pasaron. He aquí en el Señor, todas son hechas nuevas. Esta es nuestra declaración de fe, que en Cristo somos nuevas criaturas, que en Cristo somos una nueva creación, somos una nueva estigma, somos una nueva genética, somos una nueva creación. Bendito sea el Señor, hermano, porque esta obra es real en cada uno de nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, ya para finalizar aquí, 3 aspectos que nos enseña la gracia de Dios. Primero, a terminar con nuestro pasado. Segundo aspecto, a vivir en el presente de forma sobria, justa y piadosamente, teniendo como motivación o como motor diario o como base, fundamento, que Cristo se dio a sí mismo para que usted y yo vivamos esta vida. Y el tercer aspecto que esta gracia de Dios nos enseña tiene relación con el futuro. Verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Bendito sea el Señor. O sea, esta gracia de Dios nos enseña que debemos vivir con una constante expectativa de la manifestación gloriosa de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Una expectativa con respecto al futuro, una expectativa con respecto a lo que el Señor traerá consigo, a su venida. No unas ansias con respecto al mañana, no una ansiedad con respecto a lo que hemos de comer, a lo que hemos de beber o a lo que hemos de vestir, no, sino vivir con una constante expectativa de su venida.
de su inminente venida. Esta es la forma en que debemos vivir proyectándonos hacia el futuro, en una continua espera de la manifestación de nuestro Señor. Esta expresión significa estar continuamente acogiendo o continuamente dando la bienvenida al Señor. Cada día, Señor, ha pasado un día más, como oraba nuestro hermano Watchman Nee. Ha pasado un día más y tú no has venido, no has regresado. ¿Cuándo será aquel día? ¿Será esta noche? Hermanos, ¿será esta noche que vendrá el Señor? ¿Será el amanecer del día de mañana? ¿Será la próxima semana? ¿Será en breve? Creemos que es así. Creemos firmemente en nuestro corazón que el Señor viene pronto y queremos vivir, y la gracia de Dios nos enseña a vivir con esta constante expectativa, dando constantemente la bienvenida al Señor, porque Él está a la puerta. El creyente piadoso, este creyente en el cual se ha manifestado la gracia de Dios, se santifica mientras espera. De hecho, el mismo apóstol Juan nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo o se purifica a sí mismo y espera mientras se santifica. Entonces, retengamos, hermanos, esto en nuestro corazón. Esta verdadera gracia de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús nos enseña a vivir de esta manera. No creamos que porque estamos en la gracia, entonces tenemos que cruzarnos de brazos y esperar no sé qué cosa, que las cosas ocurran. No, mis hermanos. Esta gracia de Dios ciertamente nos hace descansar, nos hace entrar en el reposo de Dios, pero desde allí nos impulsa, nos lleva a renunciar con el pasado, a vivir cada día en santidad y con una constante expectativa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verso 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nos ponemos detrás del Señor para decir estas cosas, hermano. Nos escondemos en Cristo para decir estas cosas, porque es necesario que Él nos remezca, porque es necesario que el Señor lave nuestros pies una vez más y nos lave del polvo que se nos ha pegado de esta cultura, de esta sociedad en la cual estamos inmersos, en las cuales interactuamos a diario. En medio de este país el Señor tiene una nación, un pueblo que Él adquirió por su sangre y que está llamado a manifestar sus virtudes, sus obras, su carácter moral, su santidad. Bendita gracia de Dios, hermanos. Bendita gracia de Dios, bendita gracia de Dios que nos enseña a vivir de esta manera. Hay una canción que escribió Santiago Benavides que dice, presta atención, hermano. Dice, fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú, fuiste tú. Al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde y tampoco se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentra. Y finaliza con el coro, fuiste tú, que al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Bendito sea el Señor. Bendita gracia del Señor, que es Cristo Jesús. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Retengamos esta palabra en nuestro corazón y el Señor nos dé entendimiento en todo.
Amén. Gracias, Señor.